Bueno, buenos días. Mi nombre es Carlos Blanco. Otra vez hoy estamos en la segunda jornada de Next Audio Latinoamérica. Bueno, gracias por acompañarnos de vuelta en este segundo día, donde vamos a tener otra vez una jornada de 3 paneles, es una jornada de mediodía. Eh, Quisiera agradecer, antes que nada, especialmente a Xperi y Ross Video, que son patrocinadores de la primera edición de nuestra conferencia. Aprovecho también para recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de la plataforma, y que también la posibilidad tiene la plataforma, perdón, la posibilidad de que ustedes puedan hacer networking, ¿no? Digamos, traten de aprovecharlo porque, bueno, es una buena oportunidad. Bueno, aprovecho para presentar este primer panel del segundo día, que está enfocado en lo que es advertising para radio y audio, en sus formatos digitales. Bueno, si me permiten una breve introducción, el audio digital aparece como un instrumento publicitario premium, ¿no? Hay una coincidencia en el mercado respecto a eso. Tiene la capacidad de alcanzar audiencias específicas y además las encuentra en una situación de introspección, de muy baja distracción. El consumo de productos de audio digital ha crecido mucho, especialmente durante la pandemia. En los últimos años ha surgido una audiencia y todavía queda espacio para seguir creciendo. Esto es algo de lo que hablamos bastante el día de ayer. A la par, explotó la producción de contenidos multiplicándose tanto los temas como los formatos. Sin embargo, el negocio publicitario de audio aún es relativamente pequeño. Estamos con 3 invitados que están muy enfocados en el negocio de publicidad digital en audio, que nos ayudarán a pensar sobre esta situación y las posibilidades de desarrollo. Los voy a presentar. Antes que nada, les agradezco por su tiempo y su asistencia. Estamos con Carlos Córdoba, que es el co-founder y COO, Head of Audio Advertising de Cisneros Advertising. Sergio Domínguez, que es Managing Director para México de ACAST, y Alejo Vargas Padilla, que es CEO y fundador de Podway, la agencia, ¿no? Así que bueno, si les parece, empezamos con las preguntas. Empiezo contigo, Carlos. Cisneros Advertising es sin duda una empresa de alcance regional y que maneja catálogos de grandes jugadores de la industria del audio digital. Seguramente si es posible, podrías mencionarnos algunos de ellos. Cisneros ha realizado diferentes estudios para caracterizar la audiencia de audio digital en América Latina, incluso analizaron a los hispanos parlantes de Estados Unidos. ¿Vos nos podrías comentar un poco cuáles son los rasgos principales de la audiencia de audio digital, perdón, en América Latina? ¿De qué manera se complementa comercialmente con la audiencia de radio tradicional? Gracias, Carlos. Sí, como decías, hoy la parte de audio digital de Cinemas Interactive incluye básicamente la representación de Spotify en 17 mercados de Latinoamérica. El último es parte del mercado de Brasil. Por lo tanto, operamos en toda la región. Pero con Cinemas Interactive, el primer acercamiento a lo que fue audio digital fue a FIL en el 2014, con la creación de AudioAd, que es la primera network de publicidad digital en la región, por lo que hace bastante que venimos trabajando el audio y educando un poco de los beneficios de lo que es el audio digital. Como bien decís, el mercado es chico. Hoy estamos viendo que es un mercado que no supera los 20, 30 millones de dólares en lo que es fuera de México y Brasil, que sigue siendo muy chico por la cantidad de mercados que tenemos. Y desde el 2015 venimos haciendo estudios del consumo de audio digital y el perfil de los oyentes en 17 mercados de Latinoamérica y también lo que es el mercado hispano de Estados Unidos. Y básicamente lo que se ve en todos esos estudios y año a año es que el dispositivo estrella para el consumo de audio digital es el móvil y cualquier dispositivo móvil. Y después lo que sí se repite en todos los países es que el mayor tiempo de un oyente digital en consumo de contenido sigue siendo música, con arriba de un 80% del tiempo que le dedica a conectarse. En un promedio están en unas 3-4 horas de consumo diario de distintos contenidos de audio digital. El segundo lugar lo ocupan
en casi todos los países es el consumo de radio online, o sea, básicamente las transmisiones vía streaming de las emisoras tradicionales. Y lo que sí ha crecido muchísimo en los últimos años es el consumo de podcast. En los primeros estudios, en el 2015, había un tímido 4% de los oyentes que consumía algún contenido de podcast, y básicamente eran contenidos de Estados Unidos o otros mercados. Y ya en los últimos estudios del año pasado era un 20, un 30% promedio en la región, algunos más, algunos no sé, pero ha crecido enormemente el consumo, y tenemos mercados como Brasil, que el nivel de consumo de podcast es similar o mayor en horas que lo que se dedica en Estados Unidos. Obviamente todo eso no repercute en las inversiones publicitarias tampoco en Brasil, pero lo que sí está probado es que la audiencia del consumo está, y podcast es lo que más va creciendo año a año. En lo que es edad, vemos sí o sea, el audio digital alcanza todos los segmentos etarios, pero la mayoría de este consumo se da en oyentes de 13 a 34 años. Y como decías con la radio, hoy esas audiencias son muy difíciles de alcanzar en la radio tradicional. No sé cuántos de los que estamos acá tiene una radio física en su casa. Sí, no, O sea, hoy ya salvo en el no está auto. más. Salvo en el auto, y ya hasta ahí, por Sí. quizás tuning o distintas aplicaciones conectadas al auto. Ya hay autos que vienen sin radio, así que eso va a ir desapareciendo. Entonces ya es muy difícil desde la radio tradicional, sin que se incluya el streaming, alcanzar esos targets, por lo que hoy todo lo que es el audio digital es un complemento ideal para la pauta de un anunciante en la radio tradicional, porque le permite incrementar el reach y llegar de una manera más eficiente y personal a ese target, que es muy difícil alcanzarlo hoy de otra manera. Sí. Y están esperando una comunicación más personalizada, un montón de cosas que el audio digital permite hacer y no la radio, ¿no? Tengo solamente una consulta adicional a lo que comentabas. ¿Este tipo de estudios ustedes los hacen tipo encuesta o están basados en lo que les devuelve algún tipo de plataforma? No. Son estudios con entre 600 y 1000 casos por mercado. Eso es una encuesta. Ahora estamos preparando, el próximo es Honduras y Nicaragua, que lo estamos lanzando. Porque me parecía notable en el día de ayer muchos podcasters que hablaban, en realidad se referían a este tipo de encuestas, como que no, después vamos a retomar por ahí el tópico, ¿no? Parecieron haber, ellos no tienen, como en algún punto parecieran trabajar a ciegas, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, no sé si Estos son casos, el foco fue el consumo de audio digital. Estamos preparando en Brasil uno puntualmente de consumo de podcast. Pero son todas encuestas. Buenísimo. ¿No? Gracias. Bueno, Sergio, Acast es una compañía de origen sueco. Muchas de las empresas del mundo del audio vienen de los países nórdicos, ¿no? Bueno, ustedes en 2014, la empresa desarrolló una tecnología de inserción dinámica que puede orientar la publicidad dentro de un podcast en función de ciertos parámetros, ¿verdad? Acast tiene una muy buena presencia en México, ¿no? Retomando el tema de la inserción dinámica de publicidad. ¿Qué tipo de publicidad se recomienda para llegar a un público de audio digital, ¿no? ¿Cómo se hace para no romper ese vínculo de escucha que parece ser tan privado, ¿no? Hola, primero, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Alejo, Carlos, mucho gusto en conocerlos. Creo que para contestar esa pregunta, primero tenemos que entender cuál es el entorno en el que un usuario escucha un podcast o consume audio digital, ¿no? Es un espacio muy personal, es un espacio muy propio, es un producto netamente urbano. Eso es muy importante que se referencie, a diferencia de los medios tradicionales, ¿no? Y este entorno lo que buscas es generar una sensación de pertenencia dentro del ambiente al cual estás escuchando, ¿no? El usuario del podcast, el consumidor del podcast, a diferencia del consumidor de otro tipo de medios, es un usuario que le gusta apoyar, que descubre esos contenidos y que se siente parte de esa comunicación y de la narrativa de los mismos, ¿no? Incluso en datos propios que hemos obtenido a lo largo del tiempo, hay muchos usuarios y muchos shows que tienen tanto engagement que los usuarios están dispuestos a pagar por seguir escuchando esos contenidos, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, es importante mencionar que
el objetivo fundamental de la publicidad en podcast desde nuestro punto de vista es mantenerlo lo más orgánico y nativo posible, ¿no? Que sea una experiencia para el usuario de la misma manera que evite la salida de escuchas de los contenidos, ¿no? Y los usuarios lo agradecen al mismo tiempo que los podcasters, ¿no? Recordemos que hasta hace muy poco tiempo, y bueno, en América Latina apenas está empezando, la actividad de un podcaster es netamente artesanal, ¿no? Como decimos en México, se rascan con sus propias uñas. No hay una fuente de ingreso, o no había una fuente de ingreso estable, no había una empresa que realmente se preocupara por los podcasters como tal, ¿no? La filosofía del podcast a nivel mundial y nuestra filosofía es siempre poner al centro de la operación al creador del contenido y de esa manera darle todas las herramientas necesarias para que, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus conocimientos y de acuerdo al conocimiento que él tiene sobre su audiencia, cree la mejor manera de comunicar mensajes comerciales hacia los mismos, ¿no? Y de esta manera tener un engagement más alto, tener una muy baja salida del contenido y una aceptación completa a las marcas que participan en los mismos, ¿no? Y eso es parte de lo que hace inserción dinámica. La inserción dinámica lo que vino a cambiar en el mundo del podcast hace 6 años fue precisamente el entorno y la eficiencia de comunicación para el podcaster y para los anunciantes, ¿no? Es decir, un hecho que pudiese ser considerado más allá de solo una participación poco medible, como lo venías mencionando, y poder tener un concepto de eficiencia y de alcance anexo a su plataforma. Yo que vengo del mundo digital y que he estado en video, es un early stage muy parecido a lo que pasaba con video digital hace 10, 12 años en América Latina. Este concepto de pocas métricas, de poca medición, de poca data, que hay que mencionarlo, es un fenómeno no solo de América Latina, es un fenómeno Sí, mundial. sí, no. La plataforma, al ser una plataforma abierta y no ser controlada como lo pasó en video, de esa manera tan dominante, hace falta mucha data y hace falta mucha investigación, ¿no? Y yo creo que esa data y esa investigación que generan las propias empresas son las que van a empezar a hacer desarrollar y a desarrollar mucho más el mercado en los próximos años, de acuerdo a las necesidades de las marcas. Que de hecho hay una gran necesidad de las marcas. Lo que pasa es que, y no sé si les pasa a Carlos y Alejo, pero al final es como el medio en el que las marcas no conocen, no saben que deben estar, pero cuando lo descubren se dan cuenta que tienen que estar porque es un mercado y un medio muy interesante para ellos, ¿no? Ok, bueno, gracias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sergio y con lo que dice Carlos. Eh, yo siento que en Latinoamérica ya estamos en otra etapa y es en la etapa de educar al advertiser, educar de cómo funciona realmente el formato. 3 años y medio atrás la preocupación era las audiencias. La gente sí está escuchando podcast y en 3 años mi concepto se solucionó en varios países de Latinoamérica, México, por supuesto, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, pues que es otra cosa diferente. Pues la preocupación era, si hay alguien que esté escuchando podcast ahora, está disparada la audiencia, las audiencias en mi concepto ya están creadas, van a seguir llegando y estamos entrando en el proceso de educar no solo a la marca que pone su presupuesto en audio, o sea, en streaming o en podcast, sino adicional, hay que educar a las agencias de publicidad que están acostumbradas a que compran inventarios de programática, en este caso a través de diferentes herramientas. También hay que educarlos sobre cómo está funcionando el formato. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sergio. Sí, y lo que va a hacer crecer rápidamente el mercado de podcast y contenidos es la inclusión de grandes players, ¿no? Hoy, si vemos la inversión que está haciendo Spotify en contenidos de podcast Sí, es impresionante. y todo el desarrollo de eso, va a ayudar a todo el resto de las marcas, ¿no? Sí, Pero, sí, ayer hablábamos de eso, incluso también hay grandes players del mundo del video, ¿no? Que están invirtiendo, y mismo YouTube, ¿no? Que creo que así como Spotify está yendo al video, YouTube me parece que también va a empujar bastante al podcast, y bueno, eso puede ser que sí, genere un igual, entorno. si vemos parte de los estudios en varios mercados, lamentablemente,
para los que son audios, en muchos países, la principal plataforma para escucha de podcast sigue siendo YouTube. Por eso, Sí. si ven, muchos de los podcasts son filmados y la gente accede a YouTube y consume el podcast desde ahí. Sí, sí, y son porcentajes bastante altos, por lo que Altos, entiendo. sí, son altos. Es una de las principales plataformas de escucha de Yo podcast. he llegado a escuchar hasta el 50% en algunos casos. Sí, Pero es alto. no sé, depende. Pero lo que Pero le bueno. falta hoy también a lo que es el podcast, como que creo que me voy a adelantar un poquito, es hay mucho contenido y es difícil encontrarlo, ¿no? Entonces lo que te permite plataformas como YouTube es esa facilidad de acceder a distintos contenidos, que hoy es más complicado al tener muchas plataformas y no todo unificado. Pero bueno, Ok. hablaremos después. Sí, seguramente. Estoy de acuerdo, pero ojo, yo creo que sí es cierto que hay mucho consumo de podcast o de contenidos de audio, no de video en YouTube, pero al final es un concepto de descubrimiento, como le decía Alejo, ¿no? Es un early stage a nivel mundial y América Latina, yo siempre lo digo, yo creo que estamos como 4 o 5 años detrás de los grandes mercados, de los mercados europeos principalmente, incluso pocos, 2, 3 años máximo del mercado americano. Y es un fenómeno de culturalización, o sea, tú empiezas a consumir contenidos, a descubrir contenidos de audio en YouTube, porque es una plataforma de consumo, es donde estás consumiendo contenido. Pero cuando te das cuenta que el valor agregado que te da la plataforma para escuchar un podcast en YouTube es completamente diferente a lo que te puede dar en Apple, Sí. en Amazon, en Spotify, es cuando se empieza a dar esa migración. Y Sí. es un concepto muy normal, muy típico del Y usuario. ayer nos comentaba AMC que ellos habían tenido algún desarrollo en YouTube y que a partir de allí la gente empezaba a ir a sus La podcasts, plataforma. a la plataforma. Así que Y imagino ojo, que la es un audiencia camino es de entrada completa. probablemente. Perdón, Carlos. Y ojo, la audiencia es completamente diferente, ¿eh? O sea, la audiencia que escucha podcast en plataformas de audio a la audiencia que escucha podcast en YouTube es completamente diferente. Opino lo mismo que dice Sergio, y yo veo a YouTube como una herramienta de marketing para atraer gente al contenido que está alojado en el player. Sí, ayer se Así lo veo comentaba yo. eso, como una puerta de entrada parece ser bastante efectiva, ¿no? Gente que por ahí no está familiarizada con el concepto de podcast encuentra en YouTube una referencia para entrar. Y bueno, Yo lo veo como una referencia, además que en YouTube, a diferencia de los players, pues los players están estructurados y evolucionados, ¿no? El tema por categorías, los tops, los listados de países. En YouTube te encuentras el contenido suelto, pero no te encuentras algo un poco más. Es lo que yo siento. Yo no soy consumidor de podcast a través de YouTube. Yo uso los players porque me da un poco más, me muestra un poco más, ¿no? ok. Bien, Alejo, Podway, como mencionábamos, es una productora de podcast que tiene muchas producciones en las listas de éxitos de Colombia, ¿no? Pero además trabajan con Speaker y con Voxnet, ¿no? Speaker Voxnet es la misma cosa. Una empresa que está enfocada en hosting y monetización de podcast y que tiene muy buena presencia en la TAM con algunos, principalmente con medios de comunicación, ¿no? Entonces, la pregunta, Alejo, es si una radio ya tiene una audiencia en el negocio de antena, en el negocio tradicional, tiene que construir una nueva audiencia para el digital, digamos, un poco ya estuvimos hablando de eso, y vos, digamos, ¿crees que se construye rápidamente? ¿Qué tiempo toma construir una audiencia en digital? Bueno, son varias cosas en la pregunta. Y voy a empezar. Sí, Podway es una agencia independiente Sí. Que aprendimos a utilizar toda la tecnología de nuestra plataforma, que es Spreaker. Yo soy el Business Development para Spreaker en Latinoamérica y he visto el desarrollo de muchos networks de radio tradicional, networks independientes similares a Podway, de podcasters independientes que solo quizás tienen un contenido, y he descubierto que hay varios modelos. La radio tradicional en varios países de Latinoamérica ha utilizado mucho la herramienta de retransmitir su contenido de antena, que es un ejercicio válido,
puede ser un ejercicio válido y le hacen algún tipo de limpieza y ahí puede entrar la publicidad dinámica sin ningún problema. Y los he visto crecer orgánicamente. He visto también networks que solo hacen contenido original, en donde el crecimiento es un poco más lento, pero al final es contenido original y el contenido original de podcast pues abre esas posibilidades para las distintas combinaciones de publicidad, no solo la inserción dinámica de anuncios a través de tu plataforma, sino a través de equipos de ventas que ya salen a comercializar directamente el contenido que administran independientemente de la plataforma que utilizan. Considero que los networks de radio tradicional, así el caso de Prisa en España, para mí es alucinante lo que han hecho y lo que están viendo y lo que están desarrollando. Y cada vez veo más en Latinoamérica compañías, por dar ejemplos, en México Audiocentro, en Colombia RCN Radio, en Argentina El Heraldo, La Nación, que cuando desarrollan una estructura con equipos dedicados exclusivamente a pensar, en este caso, en podcast, están acelerando y consiguiendo más audiencias. Al inicio me pasaba cuando tocaba las puertas en las compañías de radio tradicional, uno, pues desconocían el formato y dos, estaban totalmente convencidos que el podcast o el audio streaming iba a canibalizar sus audiencias de radio tradicional. Y eso no es cierto. Al contrario, han creado nuevas audiencias que al final es lo que la publicidad está necesitando, nuevos canales. Entonces, son distintos, ahí sí digo que son distintos ejemplos para analizar, pero depende también de esa capacidad de convencimiento de estas compañías de medios que son los que creemos que tienen las grandes audiencias. Lo creemos, al final, esa construcción va a depender en lo que lo que he visto es que tienen que tener equipos especializados y no trasladar la gente de radio bueno, entonces tú hacías radio, ahora haces podcast, porque hay que implementar un poco más de lo que está pasando en audio. Y yo trabajé en radio 16 años. En radio tradicional trabajé 16 años, fui programador y todo lo demás. Y entenderlo para mí, cuando ya había aceptado que el mundo había cambiado, pues a veces me pongo a pensar y digo, bueno, para las personas que no lo han aceptado les cuesta mucho trabajo aceptar. Entonces hay barreras, pero cuando esas barreras bajan, esto va a entrar. Y a mí me alegra mucho, por ejemplo, este panel con Carlos y con Sergio, que somos tres ejecutivos de la región que estamos impulsando todo el ecosistema de audio y de podcast y estamos dando unos pasos muy interesantes. Decía Sergio que tenemos brechas de diferencias de mercados de desarrollo con Estados Unidos y con Europa, pero yo he sentido que se vienen reduciendo cada vez a más velocidad, ¿no? Lo que ya pueden ser 3 años de diferencia con Estados Unidos quizás o con Europa. Y una cosa que a mí me alegra mucho, el segundo idioma de más consumo en el mundo de podcast es el español, después de inglés. Entonces, eso nos va a traer a todos muchísimas más oportunidades, a todos los que hacemos parte del ecosistema en cuanto a la parte ya de publicidad, ¿no? Yo ya estoy enfocado en los advertisers y la publicidad, pues para traer ingresos para todo el ecosistema. Okay. Bien, sí, ayer decíamos que cuando uno mira la comunidad hispana en números, sí, es impresionante el potencial y bueno, todavía hay bastante para crecer. Les hago una pregunta para los tres y ahora definimos el orden. Un poco, la pregunta ya nos fuimos adentrando y dice, digamos, los números del negocio de publicidad en audio, como venimos viendo, son relativamente bajos todavía, ¿no? Digamos, ¿qué factores demoran el despegue? Digo, si te parece, empezamos con Carlos y luego seguimos con Sergio y después Alejo, ¿sí? Sí, hoy, para que te des una idea, el mercado de radio, de publicidad de radio tradicional, estamos hablando de un mercado de 2.000 millones de dólares y un mercado de audio digital de, seamos optimistas, de 40 millones de dólares. O sea, la diferencia es completamente abismal, por lo que hay mucho trabajo para hacer. Hoy creo que el 80-90% de ese presupuesto que va a audio digital viene
de presupuestos digitales. O sea, hoy todos nosotros estamos sacando presupuesto de digital, presupuesto que iba a redes sociales, presupuesto que iba a display o medios de comunicación. O sea, para que esto crezca, tenemos que empezar a migrar el presupuesto de radio tradicional, por más que a muchos no les va a gustar, pero la realidad es que el crecimiento de audio digital va a venir de empezar a migrar el presupuesto de lo que iba a radio tradicional a pasar a digital. Por eso es importante que todos esos players que están en tradicional tengan su desarrollo digital, porque tarde o temprano va a pasar. O sea, hoy, como pasó con la televisión, como pasó con varios, la radio no ha perdido audiencia, mantiene la inversión, pero el audio digital tiene un montón de virtudes que las podemos discutir más en detalle, pero tenemos segmentación, conocemos usuarios, llegamos exactamente al usuario que queremos llegar, tenemos diversidad de contenidos en lo que es podcast, tenemos las producciones, es económico producir directamente hasta un podcast para la marca, no es algo que hacer un show de televisión sale muchísimo más caro. ¿Y qué necesitamos para migrar ese presupuesto? Es mucha data, mucho research, por eso es muy importante todos los estudios de audiencia, de consumo, y empezar a hablar el mismo idioma que se hablan los anunciantes de radio con digital, ¿no? O sea, empezar a hablar de punto de rating, de target rating point, y empezar a unificar esa compra. Lo ideal es que se empiece a hablar de audio y se deje de hablar de audio terrestre y audio digital. Al final del día va a ser un solo medio, ¿no? Si vemos realmente el consumo de las radios tradicionales, también gran parte de su consumo se da a través de dispositivos digitales. Entonces, esto va a tender a ser audio y dejar de hablar de audio digital y audio tradicional. Y en realidad el podcast va a ser un audio. Es audio global y ahí vamos a poder crecer. Si seguimos peleando el presupuesto de digital, vamos a tener un techo y hay que empezar a unificar lo que es audio. Bien claro. Sergio, ¿cuál es tu punto de vista? Yo creo que, y déjenme diferir un poquito, yo creo que el desarrollo de la monetización de audio, o por lo menos de podcast en América Latina, no está detenido por el dinero o el recurso que las marcas pueden invertir. Está detenido por la escalabilidad que tienen los títulos hoy. Desgraciadamente, a diferencia de lo que pasa en otros países, hay muy pocos títulos en español que tienen el volumen suficiente para captar grandes inversiones a mediano plazo, ¿no? Y esa es una de las labores más importantes del ecosistema de audio en América Latina. ¿Cómo le hacemos para desarrollar más títulos y títulos con más escalabilidad para las marcas, ¿no? No te quiero interrumpir, pero podcast es una parte del contenido. Nosotros vendemos el audio digital, el podcast sigue siendo un 20% del contenido total de audio digital. Entonces, por más que crezcas en un show que tenga 2, 3 millones de descargas al mes, sigue siendo una parte chiquita del consumo de lo que es audio digital. Y hay que, por más que no vas a poder crecer en $1.000 millones el mercado en la TAM con los contenidos. O sea, es una parte de un todo y hay que empezar a migrar ese presupuesto. Tal vez te alcanza con eso. Hoy la realidad es que a todos nos va a alcanzar con lo digital, ¿no? Hay que crecer todavía lo que tenemos, pero a futuro hay que crecer el mercado de audio digital como un todo. Por eso dije específicamente los podcasts, no me refería a audio digital, ¿no? Entiendo que el concepto de radio digital es un concepto completamente diferente, sí, y con diferentes escalas, ¿no? Y con diferentes métricas y con diferentes estándares, ¿no? Digo, yo hablo de podcast porque es el medio el medio al que nosotros promovemos y en el cual estamos metidos. Nosotros no hacemos radio digital como tal. Sin embargo, vuelvo a repetirlo, o sea, cuando tienes mercados que consumen y que tienen ciertas características, a diferencia de lo que pasa con el radio digital, se vuelven audiencias de mayor calidad cualitativa, y esto te permite generar mayor monetización de diferente manera, no solo por volumen como lo pasa en radio, ¿no? Entonces nosotros sí seguimos apostando a la creación de más y mejores contenidos que permitan escalabilidad y que permitan mayor inversión directa en esos programas por parte de las marcas, ¿no? Ok.
entiendo. Quiero, Hay solo una Carlos, consulta sobre el tema, decíamos, teníamos mucha audiencia, pero aún así, ¿vos creés que el consumo del lado de los podcasts está muy fragmentado, que no, digamos, por más que haya una audiencia que creció, está disperso el consumo, no, digamos, falta así como un hit, digamos, podcast que funcionen, que tengan ese punch, que es cierto, yo no podría hoy mira, decirte de memoria los más... ¿Eso crees que es esa la situación? ¿Algo por el estilo, Sergio? Sí, pero, y perdón Alejo, perdón que te robe tu idea. Sí, sí. Sí, yo creo fielmente, y siempre lo he venido diciendo desde que abrimos operaciones el año pasado, que falta ese Serial en español, ¿no? Serial, este gran podcast que consolide la audiencia en América Latina y que te abra la puerta para hacer realmente el mercado, o uno de los mercados más importantes de escalabilidad para una marca, ¿no? Yo sí creo, lo que vemos hoy por hoy es audiencias muy fragmentadas por países, ¿no? Con algunos títulos importantes por país, eh, completamente diferente a lo que pasa en video y en tele, ¿no? Que sí tienes una desfronterización del consumo de contenidos a lo largo de la región, ¿no? Desde el fútbol y la narración de fútbol, que son narrados probablemente por narradores argentinos, hasta novelas colombianas que se consumen en el resto del país, ¿no? Entonces creo que esto es lo que falta en Ok, desarrollar. Creo que el mercado de radio digital, como lo mencionan, buen y punto, sí. siempre lo diré, es otro Sí, sí, animal sí, sí. y se consume de diferente manera lo que es el podcast, ¿no? Bien. Como Y poner Alejo, televisión perdón, y cine. ok. Perdón, ahora sí, Alejo. No. no, tranquilo, tranquilo. Yo tengo unos conceptos que les quiero compartir. El primero, si hablamos de la parte comercial en audio o en podcast, hay una cosa que yo siempre he destacado de los equipos de la radio tradicional. Tienen equipos de ventas tan convencidos y tan poderosos que son capaces de vender emisoras que están fuera del top 15, fuera del top 20, y lo venden a unos precios que uno dice increíble. Hay que aprender de eso ahora en lo digital y en el podcast. Hay que aprenderle de esa parte comercial. Ahora lo que dice Sergio en cuanto a los títulos, yo tengo otra teoría. Los grandes títulos de podcast que estén fuera de networks van a ser muy difíciles de comercializar. Las agencias que buscan cuando van a un medio tradicional y los medios, por ejemplo, la radio que ofrece, yo le tengo una emisora de deportes, le tengo una emisora top 40, le tengo una emisora de reggaetón, le tengo una emisora de rock. Y ahí el anunciante dice, no, pues yo quiero un pedacito acá, yo quiero un pedacito acá y yo quiero un pedacito acá y dividen el presupuesto. Si los networks de podcast tienen esa oferta por categorías, va a ser mucho más fácil traer el presupuesto o agrandarlo y decirle al cliente, mire, tengo deportes, ¿quiere deportes? No, yo no quiero deportes, quiero contenido de ciencia ficción. Ah, bueno, le tengo ciencia ficción, le tengo paranormal, le tengo sociedad y cultura, etc. Yo estoy convencido que los podcasts, eh, no todos van a ser grandes títulos, como en la industria de la música. No hay dos Paul McCartney, no hay dos Queen, no hay, pero hay una gran cantidad de artistas y hay nichos y segmentos para todo tipo. Entonces, ese es el concepto que tengo desde esa parte de la comercialización. Si los podcasts hacen parte de networks que además usan tecnologías, sea la de Spotify, Anchor, la de Acast, la de Spreaker, y si la saben utilizar de manera correcta y hacen parte de un network, a mi concepto, va a ser más fácil la comercialización, porque un cliente con una agencia no busca, no, pues yo, sí, ese podcast puede tener un volumen gigante, pero no es la audiencia que estoy buscando. Y además, también no sé cómo funciona, pues sí sé cómo funciona en Acast y en Anchor. eh, el nivel de tecnología que usas para tu network va a facilitar esa posibilidad de comercialización, pues usando la tecnología. Yo concuerdo con Alejo, o sea, hoy no importa un serial, hay un solo serial con millones y millones de descargas, pero hay muchos shows chiquitos de 50.000 o 100.000 descargas, que es un número interesante. Como decían siempre, es una audiencia afín y muy fiel al contenido que escuchan. Nosotros también con nuestra Audio Podcast Network trabajamos con Omni y otra tecnología, pero sí, vendemos la audiencia, vendemos la categoría deportes, vendemos en la categoría de deportes tal vez hay 100 shows de 10.000 descargas, ¿no? Y es también gran parte de la ventaja de lo que buscan los anunciantes. Nunca podrían ir
la agencia uno por uno a contactar Ayer, esa audiencia. ayer en uno de nuestros paneles, justamente Globo de Brasil Sí, justamente se Globo, está presentando como una ventanilla única, tratando de justamente simplificar el proceso para las agencias, ¿no? Así, bueno, yo me aseguro de tener producciones propias y alianzas para ir completando géneros y simplificarle el trabajo por ahí a la agencia. Es un abordaje posible, ahí hay un ejemplo, ¿no? De pero es la alguien que... manera hoy, o sea, porque o sea, entendemos yo entiendo lo de Serial y demás, pero hoy es muy difícil que tengamos en nuestros mercados ese hit que te pueda complementar una pauta, porque si no lo que nos va a pasar, si vamos a salir a vender shows de 100.000, el ticket también va a ser chico, tampoco como empresa no sirve vender esos, y sí, también concuerdo en lo de que la radio vende muy bien, tenemos que aprender mucho de cómo se vende radio y llevarlo a lo que es audio, más en mi caso, que venimos de un perfil de 20 años de digital. Pero sí, hay muchas cosas. Siempre valoré que te ponen la radio la vela más chiquita que nadie quiere, pero te la empaquetaron y el anunciante la compró contento. Y eso es valorable y creo que tenemos que Sí, aprender de eso. Bien, la empaquetan. exactamente. Es un término que aquí se usa bastante, es paquetizar, ¿no? Que creo que se usa en otras latitudes, pero bien, aquí incluso empaquetar tiene más de un sentido también. Sí, sí, Pero no. bien, Tiene buen sentido. bien, ahí hablando de lo que decía Sergio, ¿no? Los localismos y demás, y lo difícil que a veces es comunicar. Bien, una pregunta también para todos ustedes, que me gustaría que la empiece Sergio inicialmente, digamos, volviendo así al tema podcast, bueno, ya hay una larga existencia y en el último tiempo ha habido una explosión de creadores y con ello miles de temáticas, lo que hablábamos recién. Desde la experiencia de ustedes, ¿hay nichos temáticos que estén funcionando mejor en términos comerciales? Sí, digo, al final todo se resume en lo que le gusta a la audiencia, ¿no? Creo que hay una gran oportunidad en América Latina, por ejemplo, para explotar deportes. Creo que deportes es una categoría que es muy interesante para la región por la cultura, ¿no? Por la afición a un único deporte en toda la región, ¿no? También siempre he dicho que, por ejemplo, Real Crime en América Latina nunca va a funcionar porque el real crime lo vemos todos los días en el periódico y en la televisión, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a eso, igual que las series de narcos y este tipo. Pero lo que sí hemos encontrado nosotros es mucho en una, y además es histórico en la región, es este concepto de storytelling, ¿no? Este concepto de narrativa, que además lo hacemos muy bien en la región y creo que hay grandes exponentes de lo mismo. Y creo que también el mercado de podcast específicamente, nuevamente hablando específicamente de podcast, ha carecido hasta el momento de esta explosión lateral de muchos más contenidos. Creo que en esta primera etapa o en esta etapa post-serial se enfocó mucho en emprendedurismo y en negocios y eso es algo que funciona, pero al final, por ejemplo, nosotros vemos en México una baja penetración, por ejemplo, en mujeres, ¿no? Pocos shows de mujeres con escalabilidad, por ejemplo, ¿no? Creo que Colombia puede ser alguna diferencia porque tienen a este show de esta exconductora de radio, igual que en México, con Marta de Baile, que vienen de radio y empezaron a transferir contenido a podcast. Pero fuera de esos pequeños experimentos, veo pocos jugadores grandes en la región. A lo mejor un Se Regalan Dudas, ¿no? Que es uno de los grandes en la región que tienen ya este concepto de escalabilidad. Pero repitiendo, deportes es algo que veo con una gran oportunidad. Sin embargo, es coyuntural, entonces ahí tienes esta diferencia de lo que pasa con estos serials, ¿no? Pero creo que si empezamos a cruzar conceptos de consumo de contenido en otras plataformas con la narrativa de América Latina, creo que es donde puede venir el siguiente gran boom, ¿no? Okay. Y algo que nos enfocamos mucho nosotros y ayudamos mucho a los desarrolladores de contenido es precisamente a desarrollar contenido brand safe, porque de nada te sirve tener grandes shows si no son atractivos para las marcas, ¿no? Ok, bueno, buena idea. Eso que acaba de decir Sergio
Sí, Alejo. De nada a veces sirve tener grandes shows con volúmenes de audiencia si no son atractivos para la marca. Un ejemplo real que tenemos dentro del network de Podway. Tengo un show que tiene un volumen de audiencia muy bonito, grande, gordo, pero a la marca no le gusta invertir en ese. Tengo otro show de deportes, un diario con una audiencia mucho menor, pero la calidad de la audiencia de ese show es diferente, menos volumen, más calidad en audiencia que yo lo transmito a las marcas. Cuando tú le dices a una marca, es que yo sé que ese contenido de podcast esa persona tiene poder adquisitivo. Ahí las marcas dicen, wow, me interesa mucho más. Entonces, son ejercicios que todavía estamos experimentando, que todavía estamos viendo, porque al principio nos enloquecíamos con tener, no, yo quiero que mi podcast tenga 100,000, 150,000 descargas diarias por episodio. Ojo, eso sería muy bueno para la cifra de audiencia general, pero hay que empezar a entender y a medir la audiencia de cada show y la calidad de la audiencia de ese show. Les voy a contar otro ejemplo real que nos sucedió este año. Podimo, que es un player de Dinamarca que ha hecho inversiones en Latinoamérica, que impulsó a muchas agencias independientes durante este año, lo cual hay que resaltar. Nosotros creamos dos contenidos para ellos, un contenido de True Crime y un contenido de comedia. El de True Crime con una producción, con un desarrollo, muchos cerebros pensando, volumen de audiencia, y el de comedia, menos volumen de audiencia. El de mucho volumen de audiencia no trajo un gran push de suscriptores, el de menos volumen de audiencia trajo un gran volumen de suscriptores. Entonces, esos son ejercicios que todavía todos estamos entendiendo, que no solo a veces el volumen de audiencia va a depender que tu anunciante ingrese. Ese no es la única variable. Hay otras variables, la segmentación, la categoría, la mujer, las edades, bueno, pero ya hay casos reales, y esto se los digo, pues, de cosas que he visto, que he manejado durante este año en el network. Y los dos, ejercicios interesantes, pero al final hay que medir por la monetización, que a todos nos miden por la monetización, cuánto estás vendiendo y tal y tal y lo demás. Ok. Carlos, te escucho. ¿Tienes alguna opinión? Sí, yo creo que para cada contenido existe un novio, ¿no? Sí. O sea, es cuestión de buscarlo, tanto si nos ponemos a ver también Serial, en sus inicios tampoco atrajo grandes importantes marcas, pero sí se abrió una categoría también en Estados Unidos que sigue siendo, que son todos los anunciantes de performance, ¿no? Que desde servicios de hosting, de un montón de cosas que probó que el formato de podcast convierte, ¿no? Y hay muchos anunciantes de ese tipo todavía en el día de hoy en Estados Unidos, ¿no? Por eso digo, siempre hay un novio para el contenido. Y lo que sí tiene de ventaja lo que es el podcast, que hay contenidos de lo que quieras. O sea, tenés de ficción, de comentarios de cine, de salud, de autos, de todo. Obviamente, si solito es muy difícil que una marca lo compre, pero con la audiencia y demás está. Y después lo que tiene muy importante el podcast y demás es que se puede crear el contenido. O sea, si hay un laboratorio o una marca que no tenga contenido, se puede crear el podcast. No es algo prohibitivo para la marca, donde se puede crear su propio contenido y después se genera la audiencia, ¿no? Nosotros vendemos paquetes con tráfico y suscriptores, ¿no? Con audiencia dentro de las mismas plataformas. Entonces, hoy yo no creo que haya un contenido mejor o más vendible que otro, ¿no? Es encontrar el anunciante para ese contenido y obviamente, sí, es muy difícil vender por sí solo un show de 5.000 suscriptores, que por tal vez lo vamos a conseguir, tal vez para una marca son los 5.000 usuarios, sí, y si es su target y lo va a comprar y lo va a pagar el precio razonable. Pero si no, siempre está la posibilidad de categorías, es cómo vendérselo y cómo presentárselo al anunciante. Pero lo más importante para destacar es que la audiencia está, hay consumo, hay contenido y siempre vamos a encontrar un contenido más o menos afín para la marca, pero yo diría que vamos a encontrar siempre ese tipo de contenido. Y hay muchos formatos, ¿no? O sea, poder cobertura, yo creo que ustedes trabajan más con menciones, con ese tipo de formatos, que también está
yo sí veo en los próximos meses incursión de muchos, parte de streamers, de influencers y celebrities que van a empezar a crear su propio podcast, y va a crecer mucho también las mismas marcas que van a estar haciendo menciones con ellos. Estaba Bueno, pensando hay en mucho función para de esto desarrollar. en función de esto que decís vos, y algo que también decía Sergio, el tema son, digamos, ¿están faltando voces reconocibles también del lado del podcast para que empujen un poco? Porque, digamos, Sergio hoy mencionaba un show femenino de alguien que viene de la radio y salta al podcast y tracciona, y vos anticipás que, bueno, puede haber celebrities o personas que uno, digamos, las tiene registradas en otros formatos. Eso puede ayudar, eso puede empujar, digamos, ¿cuál es la experiencia internacional? ¿Hay algo que se pueda sacar en limpio de eso? Yo vi muy de Sí, cerca lo que era Marta Baile y tuvo en su momento, cuando nosotros lo vendíamos hace 2 años, tenía un tráfico completamente distinto al resto de las producciones de podcast en sí. Sí, yo creo que todo lo que es celebrities y el Empuja. reconocimiento en otros medios tracciona. Sí, Después que se mantenga es otra cosa, pero que tracciona en el día uno, tracciona. Ujú. sí, estoy de acuerdo, sí tracciona. Eh, y también a veces he detectado influencers o personas que dicen, mire, yo tengo 2 millones de seguidores en Twitter, 3 millones de seguidores en Instagram y 4 millones en mi fanpage. Ok, está bien. Eso no se traduce en conversión de audiencia de podcast. Hay que a veces dar como un poquito de claridad a este tipo de influencers o de estrellas que quieren iniciar en el mundo del podcast. Bienvenidos todos porque genera atracción, pero he visto casos que, listo y perfecto, lanzaron podcast y esa audiencia que pensaban tener o esos seguidores que dicen tener, no les genera atracción para escuchar un contenido de podcast. Entonces es diferente, hay que saberlo entender. Para mí, hoy en día es muchísimo más valioso ver suscriptores en los canales o en los players de podcast que un número de seguidores en las redes tradicionales sociales. ¿Por qué? Porque un suscriptor de podcast realmente valora el contenido del podcast y es como, es un super fan, yo lo llamo como un super fan, porque realmente sí está consumiendo un contenido, es un contenido 10, 15, 20 minutos, independientemente de la duración del contenido de podcast. Y la retención, yo veo retenciones de consumo de podcast arriba del 75%. La retención es una variable muy importante para los anunciantes. Claro, pero cuando tú ves un tweet o un Instagram, ves 1 o 2 segundos y pasaste, deslizaste, cambiaste. El Ujú. consumo de podcast, que es ultra personal porque lo estás escuchando a través de tus audífonos, es uno a uno, pues esa fidelización creo que es mucho más poderosa que otro tipo de contenidos que se están consumiendo. Me están avisando que nos quedan los últimos minutos, así que les hago una, Se una pasó. pregunta que me gustaría, bueno, si pueden ser breves, es sobre los formatos de anuncios. ¿Cree que va a haber algún tipo de evolución en los formatos? Digamos, ¿te parece? Empezamos por Alejo, después vamos por Carlos y Sergio, pero digo, tengamos este norte, nos quedan 3 minutos, si somos breves, hablamos todo. Ok, creo que sí va a haber una evolución en la forma de cómo presentas un audio ad desde la perspectiva de las impresiones. Va a evolucionar en la forma de hacer combinaciones de venta. Te vendo un paquete de 500,000 impresiones y además unas menciones dentro del contenido. Entonces ahí vas sumando más a tu presupuesto. Sí, las combinaciones de comercialización, en este caso de podcast, cada vez van a tomar más fuerza y la calidad de ese tipo de anuncios también. Ok. Sí, yo creo que Eh, vamos a seguir, te lo hago más rápido así puede hablar, sí, Sergio. Yo creo que vamos a seguir en el corto plazo con lo que es los pre-roll, los post-roll y básicamente las menciones, creo que tiene mucho para crecer. Y sí veo que en el corto plazo va a crecer lo que es compra programática de estos formatos, porque las agencias empujan por eso y hoy la tecnología ya está para hacerlo. Y espero que en el mediano plazo todos estos formatos ya veo que se van a empezar a interactuar con un engagement de formatos de audio controlados por voz, que creo que es la próxima ah, barrera que se viene en los próximos meses. Sergio,
Yo básicamente creo que sí, la compra automatizada y la data va a tener que empezar a consumirse y empezar a derivar en productos que van a variar básicamente entre spots, ads y las menciones. La parte interesante de las menciones es, como lo decía Alejo, es cómo puedes empezar a mezclar duraciones, formatos, audiencias y alcance, ¿no? Creo que la mezcla de los formatos es lo que va a empezar a diferenciar a los mercados próximamente. Quiero agregar algo a lo que dice Sergio, A ver. y va a ser para el creador o para el medio o para el network, pues una mención de un influencer, de un podcast cuesta muchísimo más y trae más Sí, dinero a la claro, mesa, sí, sí. ¿no? Claro, trae más Ok, dinero a la mesa. Entonces, esas combinaciones es lo que yo veo que va a funcionar muy bien y y van lo a que es, caminar lo que dice bien. Carlos también. Permítanme darle las gracias y bueno, espero que la audiencia haya apreciado y disfrutado de este intercambio que fue muy, muy valioso. Así que sin más, les vuelvo a agradecer a ustedes, a los que están del otro lado y bueno, nos estamos viendo. Sigue ahora un panel que bueno, seguramente les va a resultar de mucho interés. Los invito a que se queden. Gracias. Gracias. Muchas Un gracias, placer Carlos. compartir. Carlos, Alejo, un gusto.